noches. Un año después del terremoto, el llanto de Haití se ha vuelto a escuchar en todo el mundo. Este país, que ya era muy pobre antes del seísmo, no presenta todavía síntomas de recuperación. Rodeados de escombros, los haitianos son testigos a diario de un panorama desolador que el gobierno no es capaz de controlar. Aunque no todas las ayudas se han canalizado, una parte comienza a dar sus frutos. Pronto podrán abrirse 2 escuelas construidas gracias a los donativos que ustedes hicieron llegar a través de Canal Sur. Aún así, como van a ver enseguida, un año después Haití sigue haciendo frente a su fatal destino. Un año después, las ruinas de la Catedral de Puerto Príncipe siguen recordando a los más de 300.000 muertos. Un año después, las ruinas del Palacio Presidencial son una imagen gráfica de la destrucción política que vive el país. Un año después, las calles de pueblos y ciudades son un montón de ruinas, mientras millones de personas hacinadas en campamentos inseguros e insalubres esperan que lleguen las ayudas prometidas. Todo Haití sigue teniendo miedo. En menos de un minuto, a media tarde del día 13 de enero de 2010, un violento terremoto sacudía Haití, uno de los países más pobres de la Tierra. Yo estaba poniendo la música preciso y entonces cuando yo sentí que todo se me estaba viniendo encima, sentía que la tierra me tragaba, entonces yo lo que yo hago, yo dije, pero eso es un temblor, yo me entré debajo de eso, ¿no? Cuando empieza el terremoto a las 5 de la tarde, nosotros pensábamos que era una invasión, pero eso sonó como una bomba. Pronto llegaron cifras aterradoras, cientos de miles de muertos y desaparecidos, escuelas y hospitales enterrados, toda la capital, Puerto Príncipe, convertida en un ruinoso cementerio. Uno cuando ve el Hotel Christopher, un edificio de 6 plantas, a nivel del suelo, y todo ese cemento amontonado encima y tal, pues uno de repente como que visualmente ve que algo muy grande ha pasado, algo muy terrible ha pasado, ¿no? La conmoción internacional se convirtió pronto en una de las mayores respuestas solidarias que se recuerdan. En el momento que llegamos al lugar, nos ponemos en contacto con un gabinete de crisis que previamente está convocado para este efecto, y ellos nos dicen las zonas donde supuestamente puede haber mayor número de víctimas sepultadas, y rápidamente nos ponemos manos a la obra. Los problemas de los medios que tenemos, pues es una fractura, y como no hay medios, tenemos que hacer una tracción con cuerdas y con un cubo y con agua para testar. A las dificultades propias de la catástrofe se unían las carencias crónicas de un país caótico social y políticamente. Las esperanzas eran escasas cuando se hablaba de la reconstrucción de Haití a corto y medio plazo. Curiosamente, en este terremoto diríamos como que la naturaleza o la tierra, el propio terremoto, se ha ensañado con cargarse, con destrozar todas las estructuras del poco poder que había en el país. Palacio Nacional, Palacio de Justicia, la Catedral. Es un terremoto que ha afectado muchas estructuras del propio poder, que ya de por sí era débil en Haití, ¿no? El gobierno ya estaba hundido antes de que se hundiera el Palacio Presidencial. El gobierno es una sucesión de incompetentes y de incapaces. Tampoco son personas que hayan tenido un bagaje importante en cuestiones políticas antes de tomar el poder. En las primeras semanas, toneladas de ayudas fueron aterrizando en los centros de la catástrofe, pero los problemas iban surgiendo a la hora de gestionar el reparto. La ayuda internacional llega, la ayuda internacional se pierde y la ayuda internacional nadie la cata. Llega a Puerto Príncipe, se intenta distribuir, pero como las infraestructuras fallan, la corrupción está pues fuertemente arraigada en el país, tampoco hay modo de llegar a los puntos más remotos. La ayuda internacional se pierde. Lo que quiero decir no es que la ayuda no han llegado, pero lo que quiero decir es que habría que sentarse y pensar antes de hacer la cosa, porque el querer hacer la cosa no es suficiente solamente. Tenemos que saber cómo hacerlo. ¿Qué es lo que necesita el pueblo haitiano ahora mismo? ¿Cómo es que hay que ayudarlo? ¿Con quién? Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos preocupan.
Un síntoma de que las cosas no iban bien, de que las ayudas suficientes seguían sin encontrar su destino, apareció 9 meses después del terremoto. Una epidemia de cólera se llevaba la vida de al menos 4.000 personas y provocaba revueltas sociales que buscaban a los culpables de la propagación de la temida enfermedad. Hay que quedarse en una diarrea de tipo infeccioso sencillamente, pero que todas estas cosas que producen diarrea tienen casi siempre una fuente común de infección que puede ser el agua o los alimentos. En esta situación social, el proceso político está estancado en unas interminables elecciones presidenciales con constantes tensiones y múltiples sospechas de fraude. Un año después del terremoto, nosotros no esperábamos mucho más de ese gobierno, porque el gobierno es un gobierno que está a punto de terminar su ciclo. Está más interesado a la elección o la manera de mantener o hacer un traspaso de poder que ocuparse de la población. Psicológicamente el pueblo haitiano está tocado, muy tocado. Ese terremoto ha dejado una agresión psicológica al pueblo haitiano. ¿Cómo un gobierno puede solucionar los problemas? Es imposible. Habría que unirse, tener un gobierno de transición, y dentro de ese gobierno de transición tenemos diferentes personalidades con una serie de preparaciones aptos para levantar los muros bien levantados y tocar el tema de la educación a fondo. Y así podríamos notar el mínimo cambio después del terremoto. Cuando se cumple un año de la tragedia, cuando Haití ha vuelto a primer plano tras meses apartado de la actualidad, las imágenes siguen siendo desoladoras. Las preguntas surgen solas. ¿Por qué la histórica ayuda internacional está sirviendo para tan poco? ¿Hay esperanza para un nuevo Haití? El primer país negro independiente en el mundo, tenemos una cultura muy rica, pero también está el problema político que siempre ha estado vigente para destruir a la juventud haitiana, que es el futuro del país. Y si la juventud no tiene seguridad, no tenemos futuro. Y la gente vive alrededor de la calle o en la calle. Él vive sin agua, sin protecciones, sin sanidad, pero como es un pueblo que sabe resistir, que sabe sufrir, sobrevive. Pero ¿hasta cuándo? Esta semana los homenajes se han ido sucediendo. Las escenas de dolor se repiten, pero los haitianos saben que pronto pueden caer de nuevo en el olvido. El puerto de Algeciras, el más importante de España en tráfico de contenedores, ha funcionado sin competencia en la zona durante décadas, pero hace poco más de 3 años, al otro lado del estrecho, comenzó a funcionar Tanger Med. Con salarios y costes más baratos, la amenaza del puerto de nuestros vecinos marroquíes obliga a los de Algeciras a prepararse para el futuro. ¿Y cómo afrontarlo? En estos momentos, todas las partes están reuniéndose para estudiar la situación, pero lo que parece inevitable es que para adaptarse a la nueva realidad habrá que reducir costes. Estos no son los edificios de una ciudad, o quizás sí, son los cimientos de la economía real, las mercancías que se desplazan de puerto a puerto. Miles de contenedores parecen sestear pendientes de su próximo destino, pero ahí abajo no se para. Estamos en la bahía de Algeciras y aquí no se puede parar, porque un serio competidor acecha al que es el primer puerto de España en movimiento de contenedores. Desde julio de 2007, cuando empezó a funcionar Tanger Med, al otro lado del estrecho, 1 millón de unidades cambiaron de costa y fueron a transbordar a Marruecos. Con capacidad para 3 millones de contenedores, el vecino marroquí ha hecho que los cimientos de nuestra sureña ciudad europea se resientan. Pero hay más.
Tánger Med 2, la segunda fase del puerto, que contará con 2 terminales de contenedores, estará terminada en el 2012 y tendrá una capacidad de 5 millones de unidades, elevando a 8 millones el potencial total de estas instalaciones. Estábamos acostumbrados a estar solos en este enclave del estrecho y ya no estamos solos. Eso obliga a cambiar nuestras estrategias, a cambiar también nuestra mentalidad, la mentalidad de todos los actores, y en esa lucha estamos. En esa lucha están todos: estibadores, prácticos, empresas navieras y toda la economía indirecta que esto mueve en la bahía de Algeciras. Nadie quiere perder en una zona muy sensible que en estimaciones del año 97 ya suponían el 7% del Producto Interior Bruto andaluz. 2 grandes empresas logísticas de contenedores operan en el puerto de Algeciras. Maersk, la naviera danesa, primera del mundo en facturación, tiene la concesión de la terminal APM, la única hasta hace unos meses. En mayo pasado comenzó a funcionar oficialmente la otra concesión, Hanjin, una operadora surcoreana que ha instalado una terminal semiautomática y que es la gran apuesta frente al competidor marroquí. Ambas de la mano saben que hay que reducir gastos para ser competitivos y ya han avanzado un recorte del 20% en todos los costes, y el laboral es el más sensible. Ahora no tenemos un enfoque en reducir la plantilla dramáticamente para ajustar los volúmenes que hay ahora. No, el enfoque es que queremos luchar y queremos ganar los volúmenes otra vez, y creo que es perfectamente posible si todas las partes quieren colaborar y si luchamos juntos en el puerto de Algeciras. En esto insisten todos los afectados. No se quieren tocar puestos de trabajo ni salario de los estibadores, la masa laboral más afectada. Se trata de 1.500 trabajadores, entre fijos y eventuales, que comparten las 2 grandes empresas y que están controlados por Marapie, una empresa de servicios que actúa como proveedor único de estibadores al puerto de Algeciras. El comité de empresa de los estibadores ha rechazado las insistentes ofertas de este programa para que dieran su versión ante este nuevo contexto de recortes. Otros sindicatos en representación en el mismo conocen, sin embargo, de primera mano la situación. Son unas condiciones inmejorables para poder competir a lo mejor con el puerto de Barcelona, con el puerto de Valencia, con el puerto de Málaga. El problema es que jamás podremos competir en mano de obra con un puerto como el de Marruecos, porque realmente el coste de la mano de obra en Marruecos, y yo creo que cualquiera de los que hayan pasado al otro lado del estrecho, tiene que ver mucho con la pobreza de ese país también, ¿no? No queremos en absoluto lanzarnos a establecer salarios africanos, no es ese el objetivo ni mucho menos. Nuestro objetivo va más por intentar implantar alternativas y soluciones que están ya desarrolladas en puertos como el puerto de Valencia o el puerto de Barcelona. Por ejemplo, la reducción de manos, de la composición de grupos de trabajo que nosotros llamamos manos, en el puerto de Algeciras es muy superior a la que hay en el puerto de Valencia. Para entender estas negociaciones, primero debemos saber a qué se refieren cuando hablan de manos. El término mano, la verdad, es un tema muy propio de la cultura portuaria. La mano es el equipo de trabajo que constituye cuando un barco llega al puerto. Entonces, en base a las dimensiones, a la estiba que tiene que hacer, se establece un número de trabajadores, de grupos de trabajadores que tienen que proceder a hacer esa estiba. Y eso es lo que se llaman manos. Por poner un ejemplo, en la composición de las manos, uno de los roles importantes son los capataces. Nosotros estamos nombrando capataces por cada mano. Sin embargo, el puerto de Valencia está nombrando un capataz por cada barco, o está nombrando un capataz al menos por cada 3 grúas. Eso supone evidentemente un ahorro. Para no recortar salarios, las alternativas pasan por abaratar otros costes. Es lo que ha hecho la empresa surcoreana. Dudó de implantarse en una orilla o en otra, y al final optó por Algeciras, pudiendo haberse instalado en otra ubicación. Optó por Algeciras porque analizó los pros y los contras y vio que tenía una forma de abaratar costes sin necesidad de exigir una reducción de salario, y lo hizo a través de una semiautomatización.
La primera terminal automatizada de España y del Mediterráneo vino de la mano de los surcoreanos. Desde esta sala de control, a través de cámaras y monitores, se realiza el trabajo de cientos de estibadores. Nosotros en la terminal tenemos distribuido el patio en 16 bloques. En cada bloque hay 2 grúas que llamamos grúas ASC y van sobre raíles, son completamente automáticas y no las dirigimos nosotros, sino que es el propio sistema cuando va recopilando toda la información que te envía el cliente de las listas de carga y de descarga. Toda esa información va entrando dentro de nuestro sistema y es el propio sistema el que distribuye de la manera más óptima dónde colocar cada contenedor, dependiendo de su peso, de su siguiente puerto de destino, etcétera. Unos descomunales vehículos son los únicos que pueden moverse por esta terminal. Es una versión en miniatura de lo que es un straddle carrier. Son vehículos muy flexibles, cogen velocidades de 30 km por hora y pueden ir en varias direcciones. En pasajeros, tanto Tánger como Algeciras son puertos obviamente complementarios. Y no solo no compiten, sino que colaboran codo con codo para tener las mejores conexiones. En mercancías se empieza a cumplir el dicho de que si no puedes con tu enemigo, alíate con él. Favorece también el hacer frente a otros tráficos que tienen otras rutas, como por ejemplo los puertos del norte. Atraer esos tráficos al estrecho de Gibraltar favorecerá a los 2 puertos. Después cada uno que haga sus deberes y que de esa tarta saque la parte más importante. El tráfico de contenedores, con todas las mercancías imaginables en su interior, en esos grandes cajones de 20 o 40 pies, tiene 2 grandes divisiones. La de transbordo, el contenedor que viene de China y para unos días o unas horas en Algeciras para ser enviado a otro puerto. Esta supone el 95% del tráfico de Algeciras. Pero el 5% restante es el más interesante, es el llamado de importación-exportación, que es el contenedor de una fábrica andaluza que parte de Algeciras para China o viceversa. Y este porcentaje tan exiguo es el que se quiere cambiar, para lo que resulta imprescindible contar con el ferrocarril. Es indudable que el tren nos hace falta. Es escaso, histórico y es una asignatura pendiente. Necesitamos más interés de la comunidad. La comunidad significa todas las partes implicadas en ello. Necesitamos más infraestructuras, por supuesto, y necesitamos más operadores de tren, que están un poco escondidos. Resulta chocante ver cómo la Comunidad Europea está financiando la ampliación del puerto de Tánger, algo que en principio daña a la propia Europa. La mejor frontera sur que puede tener Europa y España es un Marruecos bien desarrollado. Nos interesa todo. Le viene bien a los marroquíes, por supuesto, pero también le viene bien a España y a la Unión Europea. En este caso ha sido un préstamo del Banco Europeo de Inversiones, si es a lo que se refiere, no exactamente una subvención. La competencia con los salarios marroquíes y los costes inferiores está haciendo mucho daño, pero tiene la contundente respuesta en la bahía de Algeciras con sus ventajas. Ser un puerto centenario, europeo, con los servicios y gestiones mucho más competitivos y con la configuración natural de la bahía que permite el abrigo de vientos y corrientes a los grandes cargueros, pudiendo fondear en la misma. De saber convencer al gran mercado mundial de las bondades de Algeciras dependen muchos puestos de trabajo y mucha riqueza para Andalucía. Conseguir poner por fin en funcionamiento total la línea férrea Bobadilla-Algeciras es una prioridad para que los contenedores puedan circular hacia el norte, rumbo a Centro Europa, y para que Algeciras sea la puerta de Europa y de África. Un mes después de partir de Cádiz, el buque Hespérides de la Armada Española está ya en Río de Janeiro, la primera escala de un periplo científico por todo el mundo para analizar los fondos marinos y estudiar su impacto en el cambio global. Toda la comunidad española trabaja conjuntamente en este proyecto del CSIC, en el que Andalucía está muy implicada. Colaboran 3 universidades, Málaga, Granada y Cádiz, y de las 400 personas que van a bordo, 114 son de nuestra comunidad. La expedición se llama Malaspina, como el pionero que hace 2 siglos lideró el primer proyecto marino de estas características. Estamos navegando a rumbo 090 a 1 milla debajo del diamante, velocidad 12 nudos. Vamos a ir reduciendo velocidad entonces. Enterado, comandante, reducción de velocidad. Se recomienda caer al 095, 3 millas. Tácticos de Cádiz, de Hespérides de la Armada Española, cambio.
Les informo que nos encontramos a 1 milla del Bajo del Diamante. Esta es la llegada del Hesperides al puerto de Cádiz. Es el buque oceanográfico de la Armada más emblemático de nuestro país. Desde aquí ha iniciado una expedición científica alrededor del mundo que durante 7 meses estudiará los océanos, su biodiversidad y las consecuencias del cambio climático. Organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es la mayor y más importante expedición oceanográfica que se ha realizado hasta ahora. El viaje rinde homenaje al capitán Alessandro Malaspina, que en 1789 zarpó de Cádiz y dirigió la primera expedición científica española. Estudió el Océano Pacífico y cartografió las costas de los territorios españoles en Norteamérica. La expedición actual es un gran proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, en el que participan 400 investigadores de varios países. 114 de ellos son españoles. Darán un nuevo impulso a los estudios marinos. Carlos Duarte es profesor y coordinador de la expedición Malaspina 2010. La aportación científica que vamos a hacer, que va a tener relevancia internacional, porque vamos a hacer la primera exploración de escala planetaria de la diversidad genética, realmente genómica, del océano profundo, que es el mayor ecosistema del planeta, el menos conocido y el que posiblemente alberga un mayor repertorio de genes que pueden tener posiblemente utilidad en distintos sectores de biotecnología y ayudarnos a resolver problemas de salud humana o problemas de energía y problemas de sostenibilidad. En el proyecto participan las universidades de Granada, Málaga y Cádiz. Los investigadores se han preparado durante meses. Nacho es profesor titular de Biología de la Facultad de Ciencias del Mar de Cádiz. En su trabajo diario lleva un detallado control de los cambios en la bahía. En la expedición se encarga del estudio del zooplancton, pequeños organismos marinos vitales en las cadenas de alimentación de algunas especies, que pueden comportarse de distinta forma según la profundidad. Sol hace que determinada alga realice la fotosíntesis. Esa biomasa, esa alga verde, es comida por el zooplancton, y ese zooplancton es comido por los grandes pelágicos, peces como caballa y a su vez grandes pelágicos. Eso funciona generalmente en las aguas superficiales, estamos hablando de 500 metros, 200 metros para arriba, pero en aguas profundas no sabemos cómo es. Allí no hay luz, seguramente la biomasa se genera de otra forma y queremos estudiar cómo es el metabolismo a esas profundidades. Otro de los objetivos prioritarios de la expedición Malaspina es el estudio de la biodiversidad de los océanos. Fidel Echevarría es catedrático de Ecología de la Universidad de Cádiz. Ha desarrollado una importante labor en la puesta en marcha del proyecto y espera grandes descubrimientos en este terreno. La biodiversidad pues va a ser una fuente de conocimiento de esas nuevas especies y conocidas desde herramientas moleculares. Por ejemplo, ha sido relativamente reciente la expedición de Craig Venter a bordo de un velero, el Sorcerer, que ha estudiado hasta 6 millones de nuevos genes utilizando material biológico del océano superficial. Pues estamos convencidos de que lo que vamos a analizar nosotros en esas zonas profundas, pues con toda seguridad van a ser, dotaciones genéticas mucho más sorprendentes y mucho más novedosas para la ciencia. Las zonas de estudio se establecen a unos 4.000 metros de profundidad, lugares hasta ahora desconocidos. Esta actividad puede suponer importantes avances que nos beneficiarán en otros aspectos de nuestra vida cotidiana. Hay muchísimos genes que no se conocen y están a esa profundidad. Y nosotros queremos descubrir esos genes y ver qué función pueden tener esos genes, porque muchas veces esos genes se pueden utilizar, por ejemplo, para hacer una fermentación de la leche a baja temperatura. La expedición Malaspina analiza también la influencia del cambio climático en los océanos. Estudios que se han realizado ya en menor escala en algunas de nuestras costas. Es un hecho constatable, empírico. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en esta escala más local en la bahía de Cádiz y estamos comparando registros, por ejemplo, de temperatura de los últimos 50 años y hemos encontrado incrementos muy apreciables en la temperatura promedio del agua, de prácticamente medio grado por década, medio grado centígrado. O sea que desde el año 57 que se están tomando datos en la bahía,
hasta este año pues prácticamente 2,5 grados se ha elevado la temperatura. Durante el viaje se estimarán estos aspectos a distintas profundidades. Estudiando el océano no solo hay un incremento en la temperatura, también el océano tiene un papel muy relevante captando parte del exceso de dióxido de carbono de la atmósfera, y eso, que en cierto modo mitiga parcialmente el problema del efecto invernadero, tiene también consecuencias, por ejemplo en la acidificación del océano, etcétera. De todo eso se traduce en medidas concretas que son, evidentemente, se constata sus tendencias de cambio en los últimos años, ¿no? Estos cambios pueden ser determinantes. Los científicos analizan cómo afecta ese incremento del CO2, qué concentración hay en los océanos y cuál es la temperatura. Estos niveles están cambiando y pueden alterar con el tiempo las condiciones del mar y de las especies tal y como las conocemos ahora. Consecuencia grave que podemos tener es, por ejemplo, la pesca va a disminuir muchísimo. Entonces, que simplemente las aguas se vayan calentando un poco, propicia que haya mucha más medusa, y esas medusas comerán muchas más larvas de peces que nunca llegarán a ser maduras, y por un impacto así directo sería la pesca. Por ejemplo, si desaparecen arrecifes de corales, hay muchas zonas del planeta que se van a ver expuestas a grandes mareas, al oleaje, que lo para el arrecife de coral y ahora no lo para. Preparados para un trabajo en equipo, los grupos de investigadores han hecho algunas aportaciones. En la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz han inventado y patentado un sistema para recoger muestras de zooplancton que además reduce casi a 0 euros el coste de esa labor. Todos los equipos funcionan coordinados. Es el primer proyecto en el que toda la comunidad científica española en ciencias marinas va a trabajar junta y va a colaborar. Y de hecho queremos cambiar el modo de trabajo y la cultura de la comunidad científica, enfatizando el valor de la cooperación frente a la competición, que hace posible que podamos hacer un proyecto tan ambicioso con un consumo de recursos menor de lo que hacemos normalmente en un año normal de trabajo. En el Hespérides todo ha sido calculado al detalle para este largo viaje. Recorrerá más de 42.000 millas náuticas. El capitán de fragata, Juan Antonio Aguilar, es el comandante. Esta vez el barco trabajará fuera de la Antártida, su zona habitual, por lo que ha sido acondicionado para la instalación de los nuevos equipos de investigación. El estudio de lo que va a ser la derrota del viaje durante estos 7 meses de navegación se tienen muy en cuenta los factores climáticos y las condiciones de la mar, de vientos y de corrientes en todas las zonas que vamos a surcar. Y para ello lo que hemos hecho ha sido planificar una derrota que nos lleve por esos océanos, intentando buscar las épocas del año en las cuales la climatología va a ser lo más favorable posible, puesto que es lógico que lo que pretendamos es obtener el mayor rendimiento posible desde el punto de vista científico. A bordo 94 personas, 57 marinos y 37 científicos que se irán relevando en las 6 etapas previstas durante el viaje. La importancia de la expedición y de los resultados de la investigación implican una meticulosa distribución del espacio y de los equipos a bordo. La seguridad es también vital. El jefe científico, para él su prioridad es evidentemente obtener los mejores resultados posibles. Para mí es la seguridad del barco, la seguridad del personal que tenemos a bordo, y por tanto hemos previsto todo ese sentido. Se han hecho reconocimientos médicos al personal intensos, a todos los que van a embarcar, intentando desechar pues cualquier causa que pudiera provocar una evacuación. La parte que pueda ser más complicada, pues tal vez pueda ser el Pacífico. Al ser una zona tan extensa del océano, puede estar sujeto a ciertas perturbaciones pues difíciles de predecir. Entonces en ese momento tal vez estemos pues sometidos pues a vientos o a corrientes no demasiado fuertes, pero que tampoco digamos que favorezcan especialmente el desarrollo de nuestros trabajos. Estos trabajos están ya planificados. Esta es la roseta oceanográfica compuesta por 24 botellas cilíndricas que recogen las muestras de agua a distintas profundidades. Instalada en esta roseta oceanográfica vemos la bottleneck, es bastante parecida a las otras, solo que dentro tiene una red de plancton, es un híbrido entre botella y red de plancton. El agua va entrando, va pasando y todos los microorganismos se van quedando retenidos en esta malla. Un segundo barco, el Sarmiento de Gamboa, operado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, recorrerá la zona del Océano Atlántico llamada Ruta Colombina. Ambos barcos tienen una distribución de trabajo similar.
En el Hespérides los resultados de los primeros análisis llegan hasta este centro de control, donde son procesados. Cuando el viaje finalice, se creará un importante banco de datos para futuros estudios. Desde la Universidad de Cádiz tenemos un compromiso de custodiar lo que llamamos la colección de zooplancton de la expedición Malaspina, y ese compromiso pues lo adquirimos por 30 años, de modo que las instalaciones de la universidad van a quedar muestras, una parte de las muestras que se van a recoger, y eso va a permitir estudios que pueden ser de gran interés cuando en el futuro, en un par de décadas, pues tengamos capacidades analíticas mayores que las que existen hoy en día. Fidel Echevarría es también el responsable de los cursos de formación posgrado para alumnos de 5 universidades del país. Estos cursos se realizan durante el viaje para formar a una nueva generación de jóvenes investigadores en ecosistemas marinos. Van a tener la oportunidad de convivir, tanto en el barco como en el trabajo posterior y en las reuniones que tengamos, pues con muchos de los mejores investigadores en oceanografía de escala nacional y con una visión interdisciplinar y de escala global. La expedición Malaspina celebra el Año Internacional de la Biodiversidad. Pretende aumentar el conocimiento de la sociedad sobre el papel que España jugó históricamente y que juega todavía hoy en la exploración de los recursos de los océanos y en la participación en importantes descubrimientos. Trata también de incentivar las vocaciones de los jóvenes hacia las ciencias y los trabajos relacionados con el mar. Los resultados de la expedición serán vitales para el futuro. De esos resultados tendremos ocasión de hablar más adelante. Así terminamos. La semana que viene estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.